El ruido más ensordecedor que he escuchado en mi vida no fue un disparo, ni un grito, ni el choque de dos autos en la carretera. El ruido más fuerte, el que me está rompiendo los tímpanos y el alma en este preciso instante, es el silencio de Sofía. Lleva 3 semanas sin decirme una palabra que no sea estrictamente necesaria, y siento que estoy viviendo con un fantasma que lleva el rostro de la mujer que amo. La casa huele a café recién hecho, como todas las mañanas durante los últimos 5 años. El aroma debería ser reconfortante, una señal de rutina, de estabilidad, de ese hogar que construimos con tanto esfuerzo en las afueras de la Ciudad de México. Pero hoy, ese olor se siente rancio, pesado, como si el aire mismo estuviera estancado, negándose a circular por los pasillos de esta casa que se ha vuelto demasiado grande para 2 personas que ya no se tocan. La observo desde el marco de la puerta de la cocina. Sofía está de espaldas, cortando fruta. El cuchillo golpea la tabla de madera con un ritmo constante, casi agresivo. Toc, toc, toc. Cada golpe reverbera en mi pecho. Su postura es rígida. Sus hombros están tensos, elevados, como si esperara un ataque, o quizás como si estuviera cargando un peso invisible que amenaza con aplastarla. Lleva puesto ese vestido azul que le regalé en nuestro aniversario, pero ahora le queda grande. Ha perdido peso. Veo cómo la tela cuelga ligeramente en su cintura, y me pregunto cuándo dejó de comer bien, cuándo dejé de notar que se estaba consumiendo. Me acerco. Mis pasos sobre la losa fría son el único otro sonido en la habitación. Quiero tocar su hombro. Quiero girarla y obligarla a mirarme a los ojos. Quiero sacudirla hasta que ese muro de hielo se rompa y vuelva la mujer que solía reírse de mis chistes malos, la que me abrazaba por la espalda mientras yo lavaba los platos. Pero mi mano se detiene en el aire. Hay una barrera eléctrica alrededor de ella, una advertencia silenciosa que grita: «No te acerques». «Buenos días», digo. Mi voz suena extraña, ronca, como si no la hubiera usado en años. El cuchillo se detiene por una fracción de segundo. Solo una fracción. Luego continúa. «Toc, toc». «Hay café en la jarra», responde ella. Su voz es plana, carente de cualquier inflexión. No es hostil, es algo peor. Es indiferente. Es la voz que usarías con un extraño que te pide la hora en el metro, no con el hombre con el que compartes la cama. Me sirvo una taza, solo para tener algo que hacer con mis manos, que tiemblan ligeramente. Me siento a la mesa, frente a su lugar vacío. Ella coloca el plato de fruta en el centro, se limpia las manos en el delantal y, sin mirarme, se dirige hacia el fregadero. Evita mi mirada con una precisión quirúrgica. Es un baile que hemos perfeccionado en estas 3 semanas. Yo la busco, ella se desvanece. Yo intento hablar. Ella cierra las compuertas. Recuerdo cómo era antes. Recuerdo las mañanas de domingo, la luz del sol entrando por esa misma ventana, iluminando su cabello desordenado mientras reíamos planeando el futuro. Hablábamos de todo y de nada, de los niños que queríamos tener, de los viajes que haríamos al sur. Ahora, el futuro parece un concepto abstracto, borroso. El presente es esta cocina fría y este silencio que se ha metido debajo de mi piel como una astilla infectada. ¿Qué hice? Esa es la pregunta que martillea mi cerebro cada noche mientras finjo dormir a su lado. He repasado cada conversación, cada gesto, cada mensaje de texto de los últimos 6 meses. ¿Olvidé una fecha importante? No. ¿Dije algo hiriente en un momento de ira? No lo creo. ¿Hay alguien más? La duda es un veneno lento. Al principio la rechacé. Sofía no es así. Ella es lealtad pura, es transparencia. O al menos, eso creía yo. Pero ahora, viéndola lavar esa taza con una concentración obsesiva, ya no estoy seguro de nada. He notado cómo protege su teléfono. Antes lo dejaba en cualquier lugar, sobre el sofá, en la mesa de noche. Ahora, siempre está en su bolsillo, o boca abajo, cerca de su mano. Cuando vibra, sus ojos se mueven rápidamente hacia él, con una mezcla de ansiedad y ¿miedo? ¿O es anticipación? Ayer, al volver del trabajo, la encontré sentada en la sala, a oscuras. No estaba llorando, no estaba haciendo nada. Solo estaba allí, sentada, mirando a la nada. Cuando encendí la luz, parpadeó como si despertara de un trance y se levantó rápidamente, murmurando algo sobre un dolor de cabeza. Pero vi sus ojos. Estaban rojos, pero no de llanto reciente.
Estaban rojos de insomnio, de agotamiento, de un terror profundo que no logro descifrar. Bebo un sorbo de café. Está amargo. Olvidé ponerle azúcar, pero no me importa. El amargor coincide con el sabor que tengo en la boca. Sofía. Intento de nuevo. Necesito romper esto. Necesito que reaccione, aunque sea para gritarme. ¿Podemos hablar? De verdad hablar. Ella cierra la llave del agua. El silencio regresa, más pesado que antes. Se queda quieta frente a la ventana que da al jardín. Se hace tarde para tu trabajo, Carlos, dice ella, sin girarse. Es una despedida. Es una orden. Es una puerta cerrándose en mi cara. Me levanto. La silla arrastra contra el suelo produciendo un chirrido agudo que me hace apretar los dientes. Dejo la taza a medio terminar. Me acerco a ella, invadiendo su espacio personal, desesperado por sentir su calor, por confirmar que es real, y no una estatua de cera. Huelo su perfume, vainilla y algo más, algo metálico, frío. Te quiero, le susurro, casi como una súplica. Veo cómo se tensan los músculos de su cuello. Veo cómo sus nudillos se ponen blancos al aferrarse al borde del fregadero. Por un momento, creo que va a romperse, que va a girarse y llorar en mis brazos y decirme qué demonios está pasando. Pero no lo hace. Que te vaya bien, responde. Salgo de la casa con el corazón latiendo desbocado, como si estuviera huyendo de un crimen. Me subo al auto, pero no lo enciendo. Mis manos aprietan el volante hasta que duelen. Miro hacia la ventana de la cocina. Ella sigue allí, de pie, inmóvil. Algo está pasando, algo terrible. Y la sensación que tengo en el estómago, esa náusea fría y pegajosa, me dice que esto no se trata de desamor. No es que haya dejado de quererme, es que está ocultando algo que la está consumiendo viva. Y tengo miedo. No miedo de perderla, eso ya está pasando. Tengo miedo de descubrir qué es lo que la ha convertido en esta extraña. Mientras conduzco hacia la oficina, las calles de la ciudad parecen grises, ajenas. La gente camina, habla, ríe. Vidas normales con problemas normales. Yo siento que estoy en una película de la que no puedo escapar. Mi teléfono vibra en el asiento del copiloto. Es un mensaje de un número desconocido. Freno en el semáforo y lo tomo. El mensaje es corto, solo 3 palabras. Pero son suficientes para que la sangre se me hiele en las venas y el mundo se detenga por completo. Ella lo sabe. Dejo caer el teléfono. Mis manos tiemblan incontrolablemente. El claxon del auto de atrás me sobresalta, pero apenas lo escucho. Miro mi reflejo en el retrovisor y veo a un hombre aterrorizado. ¿Ella lo sabe? ¿Qué sabe? ¿Y quién demonios me está escribiendo? De repente, el silencio de Sofía cobra un nuevo significado. No es indiferencia, no es desamor. Es una cuenta regresiva, y no sé cuánto tiempo me queda antes de que la bomba estalle. Regreso la mirada al camino, pero ya no veo autos. Solo veo la espalda de mi esposa, tensa, cargando un secreto, y ahora, este mensaje que cambia todo el tablero de juego. Si ella lo sabe, entonces el peligro no está afuera. El peligro duerme conmigo en la misma cama. El resto del día transcurrió como una neblina tóxica. No recuerdo haber conducido hasta la oficina, ni haber saludado al guardia de seguridad que me ve todas las mañanas desde hace 7 años. Mi mente estaba atrapada en un bucle infinito, repitiendo esas 3 palabras malditas. Ella lo sabe. Me encerré en mi despacho, con la persiana bajada, mirando la pantalla de mi computadora sin ver realmente. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco violento contra mis costillas. ¿Era el remitente desconocido de nuevo? ¿Era Sofía diciéndome que me largara, que había quemado mi ropa en el jardín? Pero no. Eran correos de trabajo. ¿Sabe sobre el dinero que moví de nuestra cuenta de ahorros sin decirle esa inversión arriesgada que prometí recuperar antes de que se diera cuenta? ¿O sabe sobre aquello? Lo que pasó en Guadalajara el año pasado. Lo que juré enterrar bajo 7 llaves. Si es eso, estoy muerto. No. Es peor que estar muerto. Si ella sabe eso, Sofía no solo dejaría de hablarme, me destruiría con la frialdad meticulosa de quien arranca las alas a una mosca. Regresar a casa esa noche fue el acto de voluntad más difícil de mi vida. La lluvia había comenzado a caer sobre la Ciudad de México, una tormenta eléctrica que iluminaba el cielo con destellos violetas, haciendo que las calles parecieran escenarios de una pesadilla gótica. Al entrar, la casa estaba a oscuras.
Solo la luz tenue de la campana de la cocina estaba encendida. Sofía no estaba en la sala. Subí las escaleras, pisando con cuidado en los bordes de los escalones para evitar que la madera crujiera, sintiéndome como un ladrón en mi propia propiedad. La encontré en el dormitorio. Estaba ya en la cama, de espaldas a la puerta, respirando con un ritmo lento y profundo. ¿Dormía? Lo dudaba. Sofía siempre ha tenido el sueño ligero. El simple roce de la sábana al moverme solía despertarla. Me desvestí en la oscuridad, dejando la ropa tirada en el suelo, sin fuerzas para ser ordenado. Me deslicé bajo las sábanas, manteniéndome en el borde del colchón, creando un abismo de distancia entre nuestros cuerpos. El calor que irradiaba su cuerpo era una burla. Estaba tan cerca que podía sentir su temperatura, pero emocionalmente estaba a años luz. Me quedé mirando el techo, escuchando el golpeteo furioso de la lluvia contra el cristal. Ella lo sabe. Necesitaba saber si era verdad. La incertidumbre es un ácido. Si ella sabe algo, tiene que haber evidencia. Mi sombra se proyectaba larga y deforme en la pared gracias a la luz de las farolas de la calle que se filtraba por las cortinas. Me dirigí primero a su tocador. Nada. Solo sus cremas, sus perfumes organizados por tamaño, sus joyas en la caja de terciopelo. Todo normal. Todo irritantemente normal. Bajé a la sala. Mi objetivo era su bolso. Sofía nunca se separa de él. Lo había dejado sobre el sillón individual, una mancha oscura en la penumbra. Mis manos temblaban mientras abría el cierre. Me sentí sucio, miserable. Revisar las cosas de mi esposa. ¿En qué me he convertido? Pero el miedo es un motor poderoso, capaz de aplastar cualquier rastro de moralidad. Saqué su billetera, recibos del supermercado, la tarjeta de la tintorería, nada fuera de lugar. Busqué en los bolsillos laterales. Un lápiz labial, llaves, un paquete de chicles, y entonces mis dedos rozaron algo duro en el fondo, oculto bajo el forro interior que estaba ligeramente descosido. Era una llave. No era una llave de la casa, ni del auto. Era pequeña, plateada, del tipo que se usa para candados de equipaje o para cajas de seguridad. La sostuve frente a mis ojos, tratando de descifrar su origen en la oscuridad. Sofía no tiene cajas fuertes. Guardamos los documentos importantes en el estudio, en un archivero que no tiene llave. ¿Qué estás guardando, Sofía? Guardé la llave en el bolsillo de mi pantalón de pijama. No podía dejarla ahí. Si ella notaba que faltaba, sabría que estuve husmeando. Pero necesitaba probarla. Necesitaba encontrar qué habría. Subí al estudio. Era el único lugar lógico. Encendí la linterna de mi celular, cubriendo el foco con mi dedo para atenuar la luz, creando un resplandor rojizo fantasmal. Revisé el escritorio. Los cajones se abrieron suavemente. Papeles, facturas pagadas, bolígrafos. Nada cerrado con llave. Mi mirada se posó en la estantería de libros. Sofía tiene una colección de novelas antiguas que adora. Me acerqué, pasando la luz por los lomos gastados. 100 años de soledad. Pedro Páramo. La sombra del viento. Todo parecía en orden. Pero había algo, un espacio milimétrico entre dos libros en el estante inferior que no encajaba con su obsesión por el orden. Retiré los libros. Detrás de ellos, pegada al fondo del mueble con cinta adhesiva negra, había una pequeña caja metálica. De esas cajas baratas para guardar dinero en efectivo que venden en las papelerías. El corazón me latía en la garganta, un tambor frenético que amenazaba con despertarla a ella y a todo el vecindario. Saqué la caja. Pesaba más de lo que parecía. Saqué la llave que encontré en su bolso. Mis manos sudaban tanto que la llave casi se me resbala. La inserté en la ranura. Giró con un clic suave, satisfactorio y aterrador a la vez. Levanté la tapa. No había dinero. No había cartas de amor de un amante secreto. Lo que había dentro hizo que se me helara la sangre y tuviera que apoyarme en el escritorio para no caer. Era un teléfono celular. Un modelo viejo, desechable. Y junto a él, un fajo de fotografías impresas en papel normal, de baja calidad, como capturas de pantalla de videos de vigilancia. Tomé la primera foto. Era yo. Estaba saliendo de un hotel en la colonia Roma hace 3 meses. La fecha y la hora estaban impresas en la esquina inferior derecha, en letras amarillas digitales. Tomé la segunda. Yo, en un restaurante,
hablando con un hombre que no debería estar viendo, el abogado de mi socio. Tomé la tercera, y esta fue la que me hizo soltar la caja. La caja cayó sobre la alfombra con un golpe sordo, esparciendo el contenido. La tercera foto no era mía. Era una foto de Sofía, tomada desde lejos, caminando por un parque. Pero lo que me aterrorizó no fue la foto en sí, sino lo que estaba escrito con marcador rojo sobre su rostro. Un círculo violento, tachándola. Levanté el teléfono desechable. Estaba apagado. Lo encendí. La pantalla parpadeó con una luz azulada, iluminando mi rostro en la oscuridad del estudio. No tenía contraseña. Fui al registro de llamadas. Solo había un número registrado, una y otra vez. Llamadas salientes. Todas a la misma hora. 3:00 AM. Y el nombre de contacto guardado no era un nombre. Era una sola palabra. El culpable. De repente, escuché el sonido inconfundible de la madera crujiendo en el pasillo. Me congelé. Apagué el celular de golpe y lo tiré bajo el escritorio junto con las fotos, gateando desesperadamente para ocultarme detrás de la silla de cuero. ¿Carlos? La voz de Sofía resonó en la oscuridad. No sonaba adormilada. Sonaba completamente despierta. Y estaba justo al otro lado de la puerta. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo el músculo dejaba de bombear sangre por un segundo eterno, dejándome en un vacío frío y silencioso. El instinto de supervivencia, ese animal primario que vive en la base del cerebro, tomó el control antes de que mi mente consciente pudiera procesar el pánico. Con un movimiento espasmódico y desesperado, barrí las fotografías y la caja metálica hacia la oscuridad debajo del hueco del escritorio. El plástico del teléfono desechable quemaba en mi mano. No tuve tiempo de pensar, simplemente lo deslicé dentro de la pretina de mi pantalón, contra mi piel, donde el metal frío del dispositivo chocó contra mi cadera. Me levanté. Mis rodillas crujieron, un sonido que me pareció un disparo en el silencio de la madrugada. «Aquí estoy», dije. Mi voz salió estrangulada, una mezcla de gemido y susurro. Carraspeé, tratando de recuperar la compostura, tratando de ser el Carlos de siempre, el esposo que trabaja hasta tarde, no el intruso que descubre los secretos de su mujer. La silueta de Sofía no se movió. La luz del pasillo delineaba su figura a través del camisón, pero su rostro permanecía en las sombras. No podía ver sus ojos, y eso era lo peor. No sabía si me estaba mirando con preocupación, con sospecha, o con ese odio gélido que había habitado la casa las últimas semanas. «¿Qué haces a oscuras?», preguntó. Su tono no había cambiado. Era plano, monocorde. Avancé hacia el interruptor de la lámpara de escritorio y lo encendí. La luz ámbar inundó la habitación, cegándome momentáneamente. Usé ese segundo para estabilizar mi respiración, para obligar a mis manos a dejar de temblar. No podía dormir. Mentí. La mentira sabía a ceniza en mi lengua. Bajé a revisar unos contratos pendientes. Me dolía la cabeza con la luz fuerte, por eso estaba a oscuras. Ella dio un paso dentro de la habitación. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra. Sus ojos recorrieron el espacio. Miró la estantería de libros. ¿Se dio cuenta de que Pedro Páramo no estaba perfectamente alineado? Miró el escritorio. ¿Vio algún borde de las fotos asomando desde abajo? El tiempo se estiró, viscoso y lento. Sentí una gota de sudor frío bajando por mi espalda, recorriendo mi columna vertebral como un insecto. El teléfono en mi cintura se sentía enorme, un ladrillo que gritaba su presencia. «Son las 3:30 de la mañana, Carlos», dijo finalmente. No hubo recriminación, solo una constatación de hechos. «Lo sé. Ya voy». Ella se quedó allí un momento más, una estatua de mármol juzgando a un pecador. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió. Escuché sus pasos alejándose hacia el dormitorio. Me dejé caer en la silla de cuero, exhalando todo el aire que había contenido. Mis pulmones ardían. Miré debajo del escritorio. La caja estaba volcada, las fotos esparcidas en el caos de los cables de la computadora. No podía dejarlas ahí, pero tampoco podía arriesgarme a hacer ruido ordenándolas ahora. Con la punta del pie, las empujé más hacia el fondo, hacia la oscuridad más profunda, rezando para que la señora de la limpieza no entrara mañana a este cuarto. Cerré la puerta del estudio con llave, algo que nunca hago, y me guardé esa llave también. Volver a la cama fue una tortura diferente.
Me acosté boca arriba, rígido como un cadáver, con el teléfono desechable escondido ahora dentro de la funda de mi almohada, justo debajo de mi nuca. Podía sentir su forma a través de la tela y las plumas. Era como dormir sobre una granada sin seguro. Sofía estaba a mi lado, inmóvil. Su respiración era demasiado regular. Sabía que no estaba dormida. Estábamos los dos ahí, acostados en la oscuridad, separados por centímetros de colchón y kilómetros de secretos. ¿Ella sabía que yo sabía? ¿Bajó porque escuchó el ruido? ¿O porque sabía que yo encontraría la caja? La palabra «el culpable» bailaba en mi mente, burlona. No dormí. Vi cómo la luz gris del amanecer se filtraba lentamente por las cortinas, transformando las sombras en formas reconocibles. Cuando el reloj marcó las 6, me levanté. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba aire. Necesitaba ver qué había en ese maldito teléfono. Me vestí rápido. Sofía no se movió, pero sentí la tensión en sus hombros cuando me incliné para tomar mis zapatos. No me despedí. Salir sin decir adiós se había convertido en nuestra nueva normalidad. Y hoy, por primera vez, lo agradecí. Conduje hasta una cafetería lejos de mi ruta habitual, un lugar genérico en una plaza comercial que apenas estaba abriendo. Pedí un café negro que no pensaba beber y me senté en la mesa más alejada, de espaldas a la pared, con vista a la entrada. La paranoia se había instalado en mí como un virus. Miraba a cada persona que entraba. El hombre con el traje gris, la estudiante con audífonos, el mesero. ¿Alguno de ellos me seguía? ¿Alguno de ellos había tomado esas fotos? Saqué el teléfono desechable. Mis manos sudaban. Lo encendí de nuevo. Fui directo a la galería de imágenes. Estaba vacía. Fui a los mensajes de texto. Vacío. Registro de llamadas. Solo ese número recurrente. El culpable. La frustración me golpeó. ¿Para esto casi me da un infarto? Pero entonces vi el icono de la grabadora de voz. Había un archivo. Uno solo. Grabado hace 2 días. La duración era de 45 segundos. Me puse mis audífonos, conectándolos al viejo puerto del teléfono. Respiré hondo y presioné play. Lo primero que escuché fue ruido estático, el sonido del viento golpeando un micrófono barato. Luego una respiración agitada, entrecortada. Y después la voz de Sofía. Pero no era la voz plana y muerta que escuchaba en casa. Era una voz temblorosa, llena de un terror líquido. No sé si estoy loca. Quizás sí. Quizás Carlos tiene razón, y el estrés me está matando. Pero lo vi de nuevo hoy. El mismo auto. El sedán gris sin placas delanteras. Estaba afuera del supermercado, y cuando salí, había una nota en mi parabrisas. Decía que el tiempo se acaba. Hubo una pausa. Un sollozo ahogado. No puedo decirle a Carlos. No puedo. Si le digo, él sabrá lo de Guadalajara. Y si él se entera de lo que hice, me dejará. O peor, él irá a buscarlo. Y si lo encuentra, nos matarán a los dos. Tengo que pagar. Tengo que pagarle al culpable antes del viernes. Dios mío, ¿qué he hecho? El audio terminó con un clic seco. Me quedé helado, con los audífonos puestos, escuchando el silencio digital. El mundo a mi alrededor seguía girando. La máquina de expreso siflaba, la gente hablaba, pero yo estaba atrapado en una burbuja de horror. Guadalajara. La mención de esa ciudad fue como un puñetazo en el estómago. Yo también tenía secretos en Guadalajara, pero lo que ella decía no tenía sentido. Lo que hice. ¿Qué hizo Sofía? Ella es la persona más íntegra que conozco. ¿Un chantaje? ¿Pagarle al culpable? Miré la fecha de hoy en mi reloj. Jueves. Antes del viernes. Eso significaba mañana. El pánico se transformó en una claridad fría y afilada. Sofía no me odiaba. Sofía estaba aterrorizada. Estaba protegiéndome, o protegiéndose a sí misma, de una amenaza que yo desconocía. Y ese silencio, ese maldito silencio, era su forma de mantenerme a salvo, de mantenerme al margen. Pero había algo más, algo que no encajaba. Ella mencionó un sedán gris. Mi mente retrocedió 2 semanas. Estaba saliendo de la oficina. Había un sedán gris estacionado en la acera de enfrente. No le presté atención en ese momento. Pero ahora, la imagen volvió con una nitidez dolorosa. Había un hombre dentro. Un hombre con una gorra de béisbol baja. No solo la seguían a ella, nos seguían a los dos. Y luego estaba el número.
El culpable. Tenía que marcarlo. Mis dedos se movieron solos sobre el teclado numérico. Mi pulgar se cernió sobre el botón verde de llamada. Era una locura. Si marcaba, me delataba. Si marcaba, entraba en el juego. Pero necesitaba saber quién estaba al otro lado. Necesitaba escuchar la voz del hombre que estaba destruyendo mi matrimonio y aterrorizando a mi esposa. Presioné llamar. El tono de espera sonó. Tú, 1, 2, 3 tonos. Nadie contestaba. Estaba a punto de colgar cuando la línea se abrió. No hubo un hola. No hubo voz. Solo se escuchaba una respiración tranquila, rítmica, pausada, y de fondo, muy a lo lejos, se escuchaba una melodía. Agudicé el oído, apretando el auricular contra mi oreja hasta que dolió. Era música clásica, piano, Claro de Luna de Debussy. La sangre se drenó de mi cara. Esa es la canción que Sofía toca en el piano que tenemos en la sala de nuestra casa. La música no venía de una grabación, venía de un ambiente real. La persona que contestó el teléfono estaba dentro de mi casa, ahora mismo. Conduje como un maníaco. Las leyes de tránsito dejaron de existir en el momento en que escuché esa música a través del teléfono. Los semáforos en rojo eran solo sugerencias que ignoré, esquivando autos y recibiendo bocinazos que sonaban lejanos, amortiguados por el latido ensordecedor de mi propia sangre en los oídos. Claro de Luna. ¿Por qué esa pieza? Sofía la tocaba cuando estábamos recién casados, cuando la casa aún no se sentía como un mausoleo. Pero dejó de tocarla después de Guadalajara. Desde esa noche en la carretera mojada, el piano ha permanecido cerrado, acumulando polvo y silencio, un ataúd de madera lacada en medio de la sala. Que esa melodía sonara ahora no era casualidad. Era un mensaje, era una firma. Mis manos apretaban el volante con tal fuerza que sentía que el cuero se iba a desintegrar. En mi mente, las imágenes de esa noche en Jalisco se superponían con la carretera actual. La lluvia era la misma, la oscuridad era la misma. El sonido seco del impacto contra el parachoques. Dios, ese sonido nunca se ha ido. Pensé que habíamos pagado por ese error. Pensé que el dinero que entregamos al oficial corrupto y el silencio que compramos habían sellado esa tumba. Pero los muertos no siempre se quedan bajo tierra. Llegué a la entrada de nuestra privada. El guardia de seguridad tardó 3 segundos en levantar la pluma, 3 segundos que se sintieron como décadas. Aceleré sin darle las gracias, las llantas chirriando sobre el pavimento mojado. Mi casa estaba al final de la calle. A primera vista, parecía tranquila, demasiado tranquila. No había luces encendidas en la planta baja, solo el resplandor azulado de la televisión que parpadeaba intermitentemente en la sala, proyectando sombras danzantes contra las cortinas cerradas. Frené de golpe frente al garaje, apagué el motor y salí corriendo bajo la lluvia. No busqué mis llaves. Sabía, con una certeza visceral, que la puerta estaría abierta. Y lo estaba. La madera oscura estaba entreabierta unos centímetros, oscilando ligeramente con el viento. Empujé la puerta con el hombro y entré, listo para pelear, listo para matar si era necesario. El aire acondicionado estaba al máximo. La casa estaba helada, mucho más fría que afuera. Y el sonido era abrumador. Claro de Luna no estaba siendo tocada en el piano. Venía del sistema de sonido envolvente de la sala, a un volumen tan alto que las notas graves hacían vibrar los cristales de las ventanas. Era una grabación perfecta, limpia, sin alma. ¡Sofía!, grité, pero mi voz fue devorada por la música. Avancé hacia la sala, con los puños cerrados. Mis ojos escanearon el lugar buscando una amenaza. El sofá estaba vacío. El piano seguía cerrado. Pero sobre la mesa de centro, iluminado por el parpadeo de la pantalla de televisión que solo mostraba estática, estaba el teléfono. Era un celular moderno, no un desechable. Estaba conectado por un cable auxiliar al sistema de sonido. La pantalla estaba encendida, mostrando una llamada activa. Carlos Móvil. Era mi propia llamada. Yo había estado escuchando lo que este teléfono transmitía. Me acerqué y desconecté el cable. La música cesó de golpe, dejando un zumbido eléctrico en el aire y el sonido de mi propia respiración agitada. ¿Hola?, dije al aire, sintiéndome estúpido y aterrorizado. Nadie respondió. La casa crujió. Entonces lo vi.
En el suelo de mármol beige, brillando bajo la luz de la televisión, había huellas. No eran de Sofía. Eran grandes, pesadas. Huellas de botas de trabajo, marcadas con barro fresco y... ¿aceite? El rastro venía desde la puerta trasera, cruzaba la sala, pasaba junto al teléfono y se dirigía hacia la cocina. El intruso había estado aquí. Había entrado por el jardín. Había conectado el teléfono para que yo escuchara. Y luego caminé siguiendo las huellas. Cada paso era una lucha contra el instinto de huir. El barro era oscuro, casi negro. Olía a tierra mojada y a algo químico. Al llegar al umbral de la cocina, me detuve. La luz fluorescente estaba encendida, zumbando con una intensidad clínica. La escena que encontré no fue un forcejeo. No había sillas volcadas ni vidrios rotos. Sofía estaba sentada a la mesa del antecomedor. Estaba inmóvil, con la espalda recta, las manos apoyadas sobre la superficie de cristal. Llevaba el mismo camisón de anoche, pero ahora estaba manchado de barro en el dobladillo, como si hubiera estado afuera, de rodillas en el jardín. Su cabello estaba mojado, pegado a su cráneo, goteando agua sobre sus hombros. Pero lo que me detuvo el corazón no fue su apariencia. Fue lo que estaba sobre la mesa, justo frente a ella. Había 3 objetos alineados con una precisión macabra. Primero, una botella de tequila vacía. Segundo, un sobre amarillo grueso, abierto. Y tercero, mi pistola. La Glock 9 mm que guardo en la caja fuerte del armario, descargada y separada de las municiones. Ahora estaba ahí, sobre la mesa, y el cargador estaba puesto. Sofía no me miró cuando entré. Sus ojos estaban fijos en el arma, con una fascinación vacía, casi hipnótica. «Se ha ido», dijo ella. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la cocina sonó como un grito. Me acerqué lentamente, con las manos en alto, como si me acercara a un animal herido y peligroso. «¿Quién se ha ido, Sofía? ¿Quién estuvo aquí?» Ella parpadeó lentamente. Levantó la vista y me miró. Por primera vez en semanas vi una emoción clara en sus ojos. No era miedo, no era odio, era resignación. «El hombre del auto gris», respondió. Entró. Se sentó ahí, donde estás tú ahora. Se sirvió un trago. Y me contó una historia, Carlos. Me contó la historia de lo que realmente pasó esa noche en Guadalajara. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Sofía, no le creas. Él quiere dinero. Es solo un chantajista». Me dijo que no fue un accidente. Me interrumpió. Su voz ganó fuerza, una dureza quebradiza. Me dijo que tú lo viste, que tú viste al niño antes de acelerar. «¡Eso es mentira!», grité, la negación saliendo de mi garganta antes de que pudiera procesarla. «Estaba oscuro. Salió de la nada». Sofía negó con la cabeza lentamente. Estiró la mano y tocó el sobre amarillo. «Trajo fotos, Carlos. No las fotos borrosas que encontraste en mi caja. Trajo fotos del informe forense, fotos del auto y fotos de ti. 2 horas antes, en ese bar con esa mujer, se hizo un silencio sepulcral. El zumbido del refrigerador parecía un taladro en mi cerebro. «Él quiere todo», continuó ella, volviendo a mirar el arma. «Dijo que el precio subió. Ya no quiere dinero. Dijo que una vida se paga con una vida». ¿Qué significa eso?» Sofía puso su mano sobre la pistola. Sus dedos, finos y pálidos, rodearon la empuñadura negra. Dijo que uno de los dos tiene que irse, y me dejó elegir a mí. Ella levantó el arma. El cañón negro osciló un momento antes de estabilizarse. No apuntaba a la puerta, no apuntaba al techo, me apuntaba directamente al pecho. «Dime la verdad, Carlos», susurró, y vi cómo su dedo índice se tensaba sobre el gatillo. «¿Mereces vivir tú, o merezco vivir yo?» El cañón de la Glock 9 mm tiene un diámetro de apenas unos milímetros, pero cuando te apunta directamente al pecho, se ve como un túnel infinito hacia el olvido. El aire en la cocina se volvió sólido, irrespirable. Podía escuchar el zumbido eléctrico de la lámpara fluorescente sobre nosotros, un sonido sibilante que se mezclaba con el latido martilleante en mis oídos. No miré el arma. Miré a Sofía. Sus ojos, normalmente de un cálido color miel, eran ahora 2 pozos oscuros y vidriosos. No estaba temblando. Eso era lo que más me aterraba. Su mano sostenía el peso del acero con una firmeza antinatural,
producto de una desesperación absoluta. Ella ya no tenía nada que perder. El intruso se había encargado de vaciarla por dentro, llenando ese vacío con mentiras diseñadas quirúrgicamente para convertirla en mi verdugo. No fue así, dije. Mi voz salió rota, un graznido patético. ¡Cállate!, gritó ella, y el arma se sacudió ligeramente. No me mientas más, Carlos. Vi las fotos. Vi el informe. Ibas a 120 kilómetros por hora en una zona escolar. No frenaste. El perito dijo que no había marcas de frenado hasta después del impacto. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lavando el barro seco, creando surcos de dolor en su rostro pálido. Él me dijo que lo viste. Sollozó, su voz bajando de tono pero ganando en intensidad venenosa. Dijo que estabas discutiendo por teléfono con ella, con esa mujer del bar, y que cuando viste al niño cruzar, no te importó, que estabas tan lleno de ira y alcohol que simplemente seguiste. Di un paso hacia atrás, golpeando mi cadera contra la encimera de granito. El dolor físico fue un alivio comparado con la agonía de escuchar mi propia historia distorsionada por la boca de mi esposa. Sofía, escúchame. Por favor, tienes que escuchar la verdad. No la verdad del hombre que entró aquí para destruirnos, sino mi verdad. Lentamente, muy lentamente, doblé las rodillas. Me dejé caer al suelo frío de la cocina. Me puse de rodillas, con las manos abiertas y levantadas, ofreciéndole mi pecho, ofreciéndole mi vida. Mátame si quieres, le dije, mirándola fijamente. Si crees que soy un monstruo que atropella niños por gusto, entonces aprieta el gatillo. Hazlo. Me harías un favor, porque vivir con lo que pasó esa noche ya es una condena. El dedo de Sofía tembló sobre el gatillo. La duda cruzó su mirada por una fracción de segundo. Pero no fue como él dijo. Continué, hablando rápido, vomitando las palabras que había guardado durante un año. No lo vi, Sofía. Te lo juro por la memoria de mi madre. No lo vi. Estaba lloviendo. Los limpiaparabrisas no funcionaban bien. Sí, iba rápido. Sí, había bebido 2 tragos. Y sí, estaba distraído. Tragué saliva. Aquí venía la parte más difícil, la parte que dolía más que la bala. Estaba mirando el teléfono, confesé, bajando la cabeza. No estaba hablando con ella. Estaba borrando sus mensajes. Estaba borrando las pruebas de que había cenado con alguien más, porque tenía pánico de llegar a casa y que tú lo notaras. Fui un cobarde, Sofía. Fui un estúpido infiel y un irresponsable. Miré la pantalla para borrar un «te extraño» de una mujer que no significaba nada, y cuando levanté la vista, el niño ya estaba ahí. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren, el impermeable amarillo, los ojos abiertos del pequeño paralizado por los faros, el golpe sordo, el silencio posterior que pesó más que el universo entero. No frené antes porque no tuve tiempo. Susurré, con la voz ahogada por el llanto. Frené después. Bajé del auto. Traté de ayudarlo, pero ya no se movía. Y entonces, el miedo me ganó. El miedo a perderte, a ir a la cárcel, a perder mi vida. Así que huí. Levanté la vista de nuevo. Sofía había bajado el arma unos centímetros. Su expresión era de asco, de una repulsión profunda, pero ya no de odio homicida. «Eres un cobarde», escupió ella. La palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Lo soy. Soy un cobarde que ha vivido un año en el infierno, despertando cada noche con el sonido de ese golpe. Pero no soy un asesino a sangre fría. No lo hice a propósito. Sofía soltó un grito ahogado, un sonido gutural de frustración y dolor, y arrojó la pistola lejos. El arma resbaló por el suelo de cerámica, girando hasta detenerse debajo del refrigerador. Ella se derrumbó en la silla, cubriéndose la cara con las manos sucias de barro, sollozando incontrolablemente. Su cuerpo se sacudía con cada espasmo, liberando la tensión de semanas de silencio, de cargar sola con la amenaza de un psicópata. Me levanté, pero no me acerqué a ella. No tenía derecho a consolarla. Había roto algo fundamental entre nosotros, algo que ninguna explicación podía reparar. La infidelidad era una herida, pero el homicidio imprudencial y el encubrimiento eran una gangrena. Me acerqué a la mesa y tomé el sobre amarillo que el intruso había dejado. Mis manos temblaban mientras sacaba las fotos. Eran reales. Fotos de la autopsia.
Fotos de mi auto con el faro roto antes de que lo llevara al taller clandestino. ¿Cómo demonios consiguió esto? El oficial al que soborné me juró que no había reporte, que el cuerpo se manejaría como un atropello con fugas insospechosos. Alguien había estado guardando esto. Alguien había estado esperando el momento perfecto. Y entonces vi la última foto del sobre. No era del pasado, era de ahora. Era una foto tomada desde el jardín, a través de la ventana de la cocina. En la foto se veía a Sofía sentada en esa misma silla, con la pistola en la mano, y a mí de rodillas frente a ella. La foto estaba impresa en papel térmico, como el de una cámara instantánea. La sangre se me heló. La foto había sido tomada hace menos de 5 minutos. Sofía, susurré, sintiendo cómo se me erizaban los pelos de la nuca. Sofía, tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué? Ella levantó la cara, confundida por mi cambio de tono. Le mostré la foto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprender. Él no se fue, dijo ella, con un hilo de voz. Sigue aquí. El sonido de un aplauso lento y sarcástico rompió el silencio. Clap, clap, clap. El sonido venía del pasillo oscuro que conectaba la cocina con la sala. Me giré bruscamente, poniéndome delante de Sofía, buscando desesperadamente algo con qué defenderme. El cuchillo de la fruta seguía en la encimera, demasiado lejos. La pistola estaba bajo el refrigerador, inalcanzable. Una figura emergió de las sombras. No llevaba máscara, no llevaba pasamontañas. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable que contrastaba con el barro de sus zapatos. Tenía un rostro amable, casi paternal, si no fuera por la sonrisa gélida que curvaba sus labios y el brillo depredador en sus ojos. En su mano derecha sostenía una cámara instantánea antigua. En la izquierda, un control remoto. «Bravo», dijo el hombre. Su voz era suave, culta, la misma voz que había escuchado respirar al teléfono. ¡Qué actuación tan conmovedora! Soy un cobarde, pero no un asesino. Casi me haces llorar, Carlos. ¿Quién eres?, gruñí, retrocediendo hasta chocar con la mesa, protegiendo a Sofía con mi cuerpo. El hombre ladeó la cabeza, como si analizara a un insecto interesante. «¿No me reconoces?», preguntó, fingiendo ofensa. «Quizás la lluvia y el alcohol te nublaron la vista esa noche, pero yo te vi perfectamente. Yo estaba en el auto de atrás. Yo fui quien llamó a la ambulancia que nunca llegó a tiempo porque tú huiste». Dio un paso hacia la luz. «Soy el padre del niño que dejaste tirado en el asfalto como a un perro». El mundo se detuvo. Todo el aire salió de la habitación. No era un chantajista buscando dinero. No era un policía corrupto buscando más sobornos. Era la encarnación de la justicia divina, venida a cobrar una deuda que no se paga con billetes. «Y tienen razón», continuó él, levantando el control remoto. «Una vida se paga con una vida. Pero verte morir sería demasiado rápido. Quiero ver cómo se destruyen mutuamente. Quiero ver cómo el amor se pudre bajo el peso de la culpa». Apretó un botón en el control remoto. Un zumbido agudo comenzó a sonar. Venía de todas partes, de las paredes, del techo. Y luego, el olor. Un olor inconfundible, penetrante, que llenó la cocina en segundos. «Gas. He abierto todas las válvulas de la casa», dijo el hombre, retrocediendo hacia la oscuridad del pasillo. «Y he bloqueado las puertas electrónicas. Tienen aproximadamente 3 minutos antes de que la concentración sea suficiente para que cualquier chispa... Bueno, ya se imaginan». «Espera», grité, dando un paso adelante. Pero él ya no estaba. Solo escuché su risa alejándose, y el sonido metálico de la puerta de seguridad principal cerrándose con un clac definitivo. Sofía se levantó de golpe, agarrándome del brazo. «Carlos, el gas». La miré. Ya no había secretos. Ya no había mentiras. Solo quedaba el miedo puro y el instinto de sobrevivir. «La pistola», dije, señalando debajo del refrigerador. «Necesitamos la pistola para romper el vidrio blindado». Nos tiramos al suelo al mismo tiempo. El olor a gas era cada vez más fuerte, picando en la garganta, mareándome. Recuperé el arma. Estaba fría y pesada. 3 minutos. Teníamos 3 minutos para escapar de nuestra propia casa convertida en una cámara de gas, o morir juntos pagando por un pecado que finalmente nos había alcanzado. El olor a gas mercaptano es algo que nunca olvidas. Es un hedor podrido, artificial,
diseñado para alertar al instinto más primitivo de huida. En esos segundos, mi mundo se redujo a ese olor y al peso frío de la Glock en mi mano. «¡A la puerta del jardín!», grité, aunque mi propia voz sonaba lejana, amortiguada por el zumbido en mis oídos y la falta de oxígeno que empezaba a nublarme la vista. Sofía y yo corrimos hacia el ventanal trasero. Era de cristal templado, reforzado, una barrera invisible que nos separaba de la lluvia y la vida. Intenté abrir el seguro, pero estaba bloqueado electrónicamente, tal como él había dicho. Golpeé el cristal con la culata del arma. ¡Crack! Un sonido seco, pero el vidrio no cedió. Solo apareció una pequeña estrella blanca en la superficie, burlándose de nuestra desesperación. El aire se volvía espeso, ondulante. Sentía náuseas. Sofía tosió violentamente a mi lado, cubriéndose la boca con el dobladillo de su camisón sucio. Sus ojos me buscaban, llenos de un terror absoluto. No quería morir así. No quería que nuestro final fuera en esta jaula de oro que habíamos construido sobre mentiras. «Apártate», le ordené, empujándola hacia atrás. Quité el seguro de la pistola. Mis manos temblaban, pero el miedo me dio una claridad repentina. No podía disparar al centro del cristal. La bala podría rebotar o simplemente perforar sin romper la estructura. Apunté a la esquina inferior, cerca del marco, donde la tensión del vidrio es mayor. Apreté el gatillo. ¡Bang! El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. El fogonazo iluminó la cocina por una fracción de segundo y vi el gas brillando en el aire como polvo de hadas letal. El cristal estalló, no en 1000 pedazos, sino en una lluvia de fragmentos que cayeron como granizo sobre la losa. El aire fresco y húmedo de la noche entró de golpe, golpeándonos la cara como una bendición. ¡Vamos!, agarré a Sofía de la mano. Su piel estaba helada. Saltamos a través del marco roto, cayendo torpemente sobre el pasto mojado del jardín. Rodamos por la tierra, alejándonos de la casa, jadeando, tosiendo, escupiendo el sabor metálico del veneno. La lluvia caía con fuerza, empapándonos al instante, lavando el sudor y el miedo, pero no la culpa. Nos arrastramos hasta llegar a la barda perimetral, lejos, muy lejos de las ventanas abiertas. Nos quedamos allí, tirados en el lodo, respirando bocanadas de aire limpio, mirando hacia nuestra casa. Esperé la explosión. Esperé ver una bola de fuego consumiendo todo, los muebles, las fotos, el piano, los secretos. Pero no ocurrió nada. La casa seguía allí, oscura y silenciosa, una bestia dormida que nos había expulsado de sus entrañas. El intruso no mintió sobre el gas, pero quizás mintió sobre el final. O quizás su intención nunca fue matarnos con fuego. Su intención era que nosotros decidiéramos morir, y habíamos elegido vivir. Pero, ¿qué clase de vida nos esperaba ahora? Sofía se sentó sobre el pasto, abrazando sus rodillas. Temblaba violentamente. Su camisón blanco era ahora un trapo gris pegado a su cuerpo delgado. Parecía un espectro, un fantasma que había regresado de la tumba para atormentarme. «Sofía, ese hombre, el padre», dijo ella, mirando hacia la oscuridad donde él había desaparecido. Tenía razón. Una vida se paga con una vida. Me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vi el final. No el final de mi vida física, sino el final de nosotros. El Carlos y la Sofía que se amaban, que desayunaban juntos, que planeaban vacaciones, habían muerto en esa cocina. Lo que quedaba eran dos extraños unidos por un crimen. «Voy a entrar», dijo ella. «¿Qué? No. Todavía hay gas». «Voy a entrar por mi teléfono», me interrumpió, «y voy a llamar a la policía». El mundo se detuvo de nuevo. «Sofía, si llamas a la policía, todo saldrá a la luz. Iré a la cárcel. Perderemos todo. La casa, el trabajo, nuestra reputación». Ella soltó una risa seca, sin humor. «Ya perdimos todo, Carlos. Lo perdimos la noche que decidiste acelerar en lugar de frenar. Lo perdimos cada mañana que me serviste café fingiendo que no pasaba nada. Lo único que me queda, es la verdad. No puedo vivir un día más en ese silencio. No puedo». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa rota. Sus pasos eran lentos pero decididos. Me quedé allí, arrodillado en el barro, con la lluvia golpeando mi espalda. Podía detenerla. Podía correr, alcanzarla, suplicarle.
Podía decirle que huyéramos juntos, que empezáramos de cero en otro país. Pero miré mis manos. Estaban manchadas de tierra. Me imaginé esas mismas manos sobre el volante esa noche. Me imaginé las manos pequeñas del niño que nunca creció. El silencio de Sofía durante estas semanas no había sido un castigo. Había sido un espejo en el que me negué a mirarme. Y ahora que el espejo se había roto, solo quedaba la realidad desnuda y fea. El intruso ganó. Nos destruyó. Pero al destruirnos, quizás nos liberó. Me levanté. Mis piernas pesaban toneladas. No corrí tras ella para detenerla. Caminé tras ella para acompañarla. Entramos en la casa. El olor a gas se había disipado un poco, llevado por el viento que entraba por el ventanal roto. Sofía tomó el teléfono fijo de la cocina. El cable colgaba, balanceándose. Me miró una última vez antes de marcar. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita y profunda, como un océano en calma después de la tormenta. ¿Estás listo?, preguntó. Asentí. Estoy listo. Ella marcó 3 números. 911. Mientras esperaba a que contestaran, caminé hacia el piano en la sala. Levanté la tapa. Me senté en el banco. Mis dedos, sucios y temblorosos, acariciaron las teclas blancas y negras. A lo lejos, escuché la voz de Sofía hablando con la operadora. Quiero reportar un accidente. Un atropello. Ocurrido hace un año. El responsable está aquí. Cerré los ojos, y en la oscuridad de mi mente empecé a tocar. No toqué ninguna tecla. No produje ningún sonido. Solo moví los dedos en el aire sobre el marfil, tocando esa melodía que nos había perseguido. Claro de luna. Pero esta vez no había música, solo había silencio. Y por primera vez en un año, ese silencio no me dio miedo. Me dio paz. El sonido de las sirenas comenzó a acercarse desde la distancia, rompiendo la noche, acercándose para llevarme a donde pertenezco. Me quedé sentado, esperando. Fin.